¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Por qué arrancaba así? No, bien, ¿cómo? No, jamás. ¿Cómo? Estamos lo que estamos. Claro, lo que tenemos que Sí. estar. No. Lo que tenemos que estar. La pucha. Hola, Coque. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, excelente. Hoy listo para demostrar cátedra futbolística. Cátedra de futbolística. Cátedra Esta es otra futbolística. cosa. Sí, está en preparando otra, el TikTok. está en Por otra, eso, está en por otra. eso. Hola, Franco. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Por qué te estaba preguntando cómo está respondiendo, papacho? Te Te estaba preguntando cómo estás. Bien, Ahí está el el ¿Me habilitaron? Empezó ya. Epa. Hola funeral Nelson. Pero yo siempre uso Siempre. tiendas. Prenda oscura. No. Menos ganas de laburar después de las 13:50 nomás ya. ¿Por qué hora? Entramos 13-1 entramos, muchachos, que se romper las Me bolas. quedé en... Lo importante, ¿Eh? ganó Cerro Porteño. A mí me cagaron una fruteada ayer. ¿Por qué? Después de tu comentario. En el comentario del partido. ¿Por qué te cagaron Y la a, puteada? a partir de eso, quiero abrir el debate con ustedes. A ver. Me cagaron una fruteada por el hecho de que ¿por qué WOW se criticaba si Cerro ganó? ¿Qué más lo que querés? Era si hay que hacer un trending topic. Y yo lo único que quiero decir respecto a eso es que, loco, están llevando la casaca del Club Cerro Porteño, uno de los clubes más importantes del país, y por ende hay algo que de por ahí el hincha de Cerro lo ha perdido mucho y que ahora está empezando a recuperarlo, que es el grado de exigencia, viejo. En Cerro no hay exigencia, o sea, se enojaron, hay gente que se enoja porque se dice que ayer se ganó y se critica. No, en cambio yo ya veo en redes sociales que ayer hubo mucha gente que en serio no quedó contenta con el resultado. Yo creo que los equipos competitivos se construyen a partir de la exigencia y vos tenés que ser exigente. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasó en el primer penal? Erró, Cecilio. En el segundo penal, metió. metió Piridamota. Sí, pero yo no te hablo ¿Y solamente... qué es lo que eso es? No, ¿Qué ¿Qué tú? no, yo no te hablo de los penales. Y en el modo de juego de Cerro. Es más, Te iba a decir dos... ¿Qué decís? repito lo que dijiste ayer. Martínez desmejora el equipo y Cerro empieza a defenderse contra un Melgar que jugó a nada. Porque jugó mal. Melgar no era. No, pero yo te digo algo, a mí lo que realmente, lo que pasa es que tenemos que traer todos los elementos. En primera Sí. instancia, a mí lo que no me gustó es que Cerro en el segundo tiempo le dijo a Melgar con los cambios y el parado táctico, atacame. Atácame. Y Melgar no tenía ningún elemento para atacar a Cerro. O sea, imagínate que ayer te cobra esa jugada que todo Melgar pidió penal. Y el partido se te pone 1-1 No, ahí- de la nada misma. O sea, ayer en este chat ya le quieren jubilar, ya quieren que juegue torneo de Exa, ayer lo sostuvo el gatito a Cerro. Pero cierto. a eso es lo que yo me refiero, que es al pedo. Cerro ayer en el primer tiempo, si Cecilio marcaba el 1-0, pero no lo hizo, Cerro tenía espacio de sobra para incluso meter el segundo y tratar de liquidar la serie. Yo- Y a eso es lo que voy, que Cerro, si no fuera por los penales, iba a terminar 0-0 el partido. Sí, ¿Entendés? sí. El penal vale lo Bueno. mismo. Ya sé, yo sé, Coque, pero ¿qué? sacar de Hermano, la ecuación esos penales, te loco. hace una cosa, no no. atacó Cerro, Coque. no llegó. Cerro ganó, que es lo importante. Cerro tenía que ganar y ganó. ¿Jugó bien? No, jugó para el culo. Y a eso voy. Jugó para el culo, Cerro, pues la verdad, jugó mal. Jugó súper mal. Se salva Velázquez, que sigue marcando que es un jugador de selección y que debería ser titular en la albirroja. Te guste o no te guste, sabe Cerro, sabe Olimpia. Piridamota. Piri Damota, Y después no lo salva nadie. nadie más. Gatito en este partido, claro, ¿verdad? claro. Cerro está haciendo bien las cosas, no. ¿Ganó? Sí. ¿Tenía que ganar? Sí. Opama. Pero el partido daba para un 3-0. Evidente. Sinceramente, yo Ahora- puedo para para golear, mí, boludo. Era Ahora- para golear. Cerro Era tenía que para ganar golear. 3-0 y ya liquidar la Sí, serie. discúlpame, Alan, sos muy pelotudo. Ya, o sea, llevas 4 días haciéndote el boludo y te ya tenés que empezar a responder así. Así que a partir de ahora te vas a empezar a tratar como te mereces. Como un idiota. ¿Entendés?
O sea, yo sé que vos no ves partido de Cerro, pero ayer dije que me pareció penal lo de la jugada que pedía la primera acción. Así que te pido que dejes de poner estupideces, ¿eh? Ya está, se terminó el cuentito. Robó Cerro. Coque, Me si era encanta. Olimpia, iba a decir, este es el Olimpia que queremos. ¿Qué dijiste, Franco? Robamos. Y No, robamos tampoco, bien. Tampoco robó. No, no, es porque Pasión Clip toma nota. No, ¿qué importa? Cerro tuvo ayuda arbitral y está bueno, porque a Cerro siempre le perjudican. Y por fin nos ayudan, carajo. Gracias, Alejandro. Gracias. Clip forzado. Gracias. No Clip que clip forzado. forzado. No Clip estoy forzado buscando para clip, estoy diciendo Clip que... forzado. Bueno, Sí, vale. forzado, por Pasión Sí, Clips. forzado. Es más, ¿cuándo le van a... Pasión Clips? ¿Cuándo va a ser el turno de Marcos? Esperá, vamos a ver el de Nelson primero. Ah, no, el de Marcos fue primero, ¿verdad? Ay, ay, ay. Me No, gusta todavía cuando No. ¿Cuándo va a ser el turno de Marcos? amaneció picante Harry Potter. No nos queme, Franco. Está Ana- bueno, hay que admitir. Nos ayudó el árbitro. Nos ayudó el árbitro. No pasa nada. Y no pasa nada porque no nos cobró un penal. Y está buenísimo que nos pase eso. Porque a Cerro siempre en Copa Libertadores se le perjudica arbitralmente. No, pero hay veces que Cerro se caga solo. Está- ¿Entendés? Cerro, Tampoco es para decir vos sabés que ayer, se le es perjudica. que es 100%, 100%. Pero a Cerro, por ejemplo, contra Palmeiras hace un par de años, ¿qué pasó? A lo que voy es, Fluminense. a lo que voy es que Cerro psicológicamente no está bien. Vos le veías a Piridamote, el hincha, lo primero que decía, vamos a ahorrar 2 penales de seguido. Cerro no está bien psicológicamente. Estamos mal. Yo decía en chiste la ley de Murphy, todo lo que te sale te puede salir mal. A Cerro le está pasando eso de verdad. Gracias a Dios tuvimos un segundo penal. Pero el pensamiento era, 2 penales vamos a ahorrar. Ese era el pensamiento, hermano. Cerro está inestable. Inestable. Desde arriba hasta abajo. Y esa es la verdad. Y alguien que está inestable también es Nelson. Y tenemos para quemarle. Gracias a Dios. No, pero no estamos debatiendo. Estamos tirando una... Y después tengo... Nunca empezamos el programa con eso, boludo. Gran Estamos de... Vos sabés gran que, vos sabés que victoria de Cerro. hubo 2, 3 cosas que quería cortarte. Dije, pucha, me está gustando lo que estás diciendo. Perdón. Vamos a continuar. Y vos mismo te cortás, como que vos mismo Yo no quiero- no podés comprender no quiero que ser tengas serio. un hilo No. conductor de 2 minutos. Quiero hacer te una pegás vos pregunta. mismo, amigo. Quiero hacer una pregunta. Nelson ¿A cambia quién- todo para no quemarle. ¿A quién sacarían? ¿A quién sacarían de este equipo de Cerro? Ajá. Pensé que acá- ¿Cómo sacaría? ¿Cómo ¿No lo sacaría? mandarías al banco? ¿Quién? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Falta Cerro TV y que muestren el día a día de los futbolistas, dice Arturo. Arturito querido, jugó Cerro ayer, hermano. Olimpia no juega hace un buen tiempo. A ver, es difícil armar el equipo de Cerro porque a mí, por ejemplo, hay un jugador que me encantó cuando llegó y me parecía que era un buen refuerzo, pero que al final no rindió, que es Chico. O sea, a mí lo de Chico da Qué Costa triste lo de Chico, hermano. no me cierra por ningún lado. Un tipo que a mí me pareció muy bien forzado, o sea, muy bien reforzado, digo bien, muy bien buscado, pero el rendimiento de él no es ni el 15% de lo que yo esperaba. O sea, le noto cansado, le noto desganado. Le ganó el puesto Jonathan Torres. Y Jonathan Torres tampoco es que es muy diferencial, ¿eh? Jonathan Torres perdón. arrancó con 2 goles en 3 partidos y te gana con que... ¿Qué te da Jonathan Torres? Movilidad, Nelson, te da movilidad. Chico Acosta es un poste andante que te mete 3 bicicletas y pierde la pelota. Pierde la pelota. Yo tenía las esperanzas hasta arriba con Chico Acosta. Pero después de este partido, que yo dije que es bisagra, donde Chico Acosta puede mostrar lo que vale o se puede ir al carajo. Y se fue al carajo. Metió pelotas donde no tenía que meter pelotas. Metía bicicletas, iba al fondo, perdía el balón. O sea, entre Jonathan Torres, que por lo menos te da movilidad y te crea juego, y Chico Acosta, que te mete 5 bicicletas y pierde la pelota, en mi humilde opinión, Jonathan Torres tiene que ser titular. ¿Y qué Pero- opinas de pero- Cecilio? Pero escúchame, ese no es el punto de discusión. O sea, justamente estamos hablando de que Jonathan Torres, Sí. no siendo Claro. un jugador La vara está bajísima. a eso voy. absolutamente diferencial, le da para quitar el puesto. A o eso sea. voy, la vara está baja. ¿Y por qué no se apuestan por los pibes? Si tienes 2 delanteros que uno no rinde y el otro rinde más o menos, ¿por qué no apostás por un pibe? Pero espera. ¿A quién? Dame nombres. Tenés 5 nueves y lo mandás a Bolivia, le mandás a Perú, le mandás a No, Ecuador. pero espera, dame nombres. Y en Cerro tenés varios 9 y uno, por ejemplo, bueno, el que siempre yo vengo diciendo es el que está en Bolivia, que está jugando ahora mismo, te voy a decir cómo se llama. Héctor Bobadilla, me Héctor hace, Bobadilla, bueno. exacto. Héctor Bobadilla. No sé. O sea, a mí el único 9 que Cerro tiene en formativas, que ya tuvo roce en el plantel principal,
es Ariel Ábalos, que es el 9 de Cerro en la Libertadores Sub-20. Páez también estuvo en Cerro en un momento, no fue tenido en cuenta en la ¿Quién? sub-20. Páez. Ah, Edgar Raulito Páez. Edgar Raulito Páez. Sí, Tampoco pero tenía- escúchame, no le vas a poner a Raulito Y Páez, no le vas vas a poner, poner. hermano, pero sentale a los que no rinden. Sentale a Pachi Carrizo. Sentale a Cecilio Domínguez. ¿Qué hicieron me para ganar escribió ese la mamá puesto? de Pachi. También. Sí, enojadísimo. ¿En serio te escribió la mamá de Pachi? Creo la Así señora como, Ana, ¿no? como a Sí, Marcos. ella. O sea, no me llegó a escribir, pero comenta. ¿Qué Comenta, te él dijo? comenta mucho. Ustedes no saben lo que pasa. No, nos frutean. ¿Pero qué te dice? Pero no solamente a nosotros, a muchas personas No, que obviamente sí. No, como que le defiende al hijo. No, y Obvio. la Nada tarea, más. tarea, mamá. ¿Por ¿Pero qué, por te dijo? ejemplo, memes riéndose nomás así a gente que comenta cosas de Carrizo? O sea, directamente ya no me pegó. Pero a gente que opina cosas de Pachi sí. Yo espero que ahora me esté escuchando y me pegue. Porque yo quiero saber por qué Pachi Carrizo, ¿qué hace? ¿Paga todo lo No, que no. quiere No, cantar? No entiendo. no. ¿Por qué Pachi Carrizo No, tiene no, que no. ser titular? Bueno, me corto pipo, pero te voy a decir. ¿Por qué Pachi tiene que jugar titular todos los partidos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? Y ayer hacíamos un recuento que Pachi fue titular con todos los técnicos que pasaron por Cerro Porteño. Entonces, ¿qué hace Pachi? ¿Qué hace Pachi? No se entiende, porque hay jugadores que para mí tienen mucha más explosividad, que van a correr más, porque Pachi no va a correr más, no va a correr una pelota larga, por ejemplo, como el chico Fariña, que hizo un buen trabajo ayer. Pero bueno, Diego Martínez hoy insiste con Pachi Carrizo. Para mí está mal y no tiene que ser titular. Que entre segundo tiempo. Para vos, Pachi Carrizo tiene que estar en el banco entonces. Claro, que entre segundo tiempo. Tiene jerarquía, tiene todo lo que quieras, pero no está para correr todo lo que hay que hacer en la mitad de la cancha. ¿Y quién está para correr en Cerro 90 Fariña. minutos? Sí, Cecilio no está para correr 90 minutos. Y Turo evidentemente no está para Iturbe correr estaba 90 mal minutos. Pachi no está para correr 90 minutos. Chico da Costa no está ni para correr 45 minutos. Cerro está mal. Y ganamos, que es lo importante, pero está mal. Y me duele como hincha porque es pesimismo. Día a día, sufrir, enojarte, pesadear. Le querés, le amás a tu club. ¿Pero qué puedes hacer ahora mismo, hermano? Mira, pues Iván dice, ustedes se planean y no saben jugar. No le vayas a decir que no sabe hablar español. No le vayas a decir eso. Y No tú sabe vendo hablar. Geray, dice los muchachos. Está lesionado y tú otra vez. Todo iba bien hasta que empezó el partido. Embrujado. Cerro no tiene recambio limpia. Sí, Cerro tiene un plantel extensísimo. No sé por qué Martínez no sé si no confía en los jugadores, no sé si le da la talla para jugar al Cerro, no sé qué está pasando. Feliz cumpleaños, 8 bits. Feliz cumpleaños, viejo. Ayer contó que Ayer era su contó que- cumpleaños. Felicidades, papá. Un crack. Corre Franco, enfrente tuyo está Cecilio, respeta. Y a mí lo que me preocupa es que la dirigencia piensa que está bien. ¿Qué cosa? Vos pensás que los dirigentes están preocupados por este 1-0. No. Están festejando. No, están festejando. este es un demostrar de que Cerro están bien en competencias Eso internacionales. es. Ganamos. Ganamos, sí, Ganamos sí, de sí. visitante, papá. A ver, Vamos a pegarnos el pecho. Diego Martínez habló en conferencia de prensa y dijo que esta victoria es de los jugadores. Y no va a ser ni del público. No, claro. Dale, Diego. Pero ¿por qué te enojado vos? Pero vos, a mí, No, a no, mí me pero tirás. no, ¿Pero no, no, por no, qué? ¿cómo ¿Por te qué has te tirado enojas vos? con él? Porque pensé que me tiró. Pero No, ¿qué no culpa te tenés tira. vos? O sea, Diego Martínez da un discurso pro jugadores que se entiende. O sea, tampoco hay que sacar de la ecuación que el tema de que viajaste a la 1 de la mañana, que viajaste a la 1 de la mañana porque no se planteó bien tu viaje. Sí. Salvador Ícar dijo, por ejemplo, que hay que saber separar los jugadores de la dirigencia y que no hay que putar a los jugadores por el momento que está pasando Cerro. Ni en pedo, ni en pedo. Hace 3 años no ganamos nada. 3. Y los jugadores no tienen la culpa. Los jugadores están hace años. Pachi Carrizo, Cecilio, Iturbe. No tienen... Ellos somos jugadores. Porque bien que después le ven su parrilla de acero inoxidable 40 millones de guaraníes, Dios es fiel, gracias a Dios por la oportunidad. Y en la cancha no pueden correr. Sí. O sea, los jugadores también son responsables. Y no pega estar puteando después de una victoria. Pero Cerro no ganó bien. Cerro no está jugando bien. Y el hincha está cansado de la dirigencia
y de los jugadores. No están exceltos. No están exceltos. Son parte de esto. Son parte de que le esté yendo mal al Cerro. Martínez es parte de que le esté yendo mal a Cerro. Y la cabeza que elige los jugadores y que elige el técnico están... ¿Conocen la manzana podrida del árbol? Sí. Lo mismo. Lo mismo. No, Lo es, mismo. es como el moho en el pan. El mono del pan. No, espera un ratito. De repente todo se convirtió en un... Claro, papá. Es Eh, como el moho en el pan. en Cuando un- vos, cuando en un pan una tiene editorial moho- del pollo viñolo. Cuando un pan tiene moho Los y metés tallarines. en la bolsa, Los tallarines. le contagia todo Los el pan. tallarines son ricos. Sí. Pero si no tiene queso rallado, no sé. Es otra Si cosa. no tiene salsa y queso rallado. Y claro, es ¿Entendés? Insípido. insípido. No tiene Pero sabor. es un fideo. Igual. Claro. O sea, Es un mantiene, alimento, pero mantiene que- la referencia. Pero ¿qué es lo que le da el sabor realmente? La salsa, la Exactamente. sal, la pimienta. No pongas vino nuevo en odres viejos. Odres. ¿Qué es odres? No sé qué es odres. Bíblico te tiré, viejo. Bíblico fue ese. Bíblico, Bíblico, ¿Vos sabés lo que es? Marco Morel. Claro. No. Ah, No, todavía hace un ratito. ¡Socorro! Bueno, ¿Qué se fumaron hoy? vamos a quemarle ya a Nelson bien ya. Che, boludo. Estoy cansado. ¿Por qué vos estás... qué? No, estás cayendo en su juego. Porque él va a hacer esto hasta que termine el programa para no quemarle. Estás cayendo en su juego. Bueno, poné el clip. poné el Gracias clip. por el beat, Chris Labs. ¿Qué voy a hacer si no lloro, hermano? Allá arriba está. Ah, gracias a Chris Lab. Gracias, Chris Labs. Nos faltan uno. Uno nomás. Dejate de joder. Ah. No. ¿Qué ¿No pasó? falta uno? No No lo estamos en la vi. iglesia de Marcos. Los niños mimados de casa. Después quiere aplaudir a la hinchada. Eso no De es pa- forma irónica. Y sí. ¿Quién? ¿Martínez? Ariel Martínez no dice por nosotros, dice por los refuerzos. Ah, no, sí. No, sí. ya, ya. No, pero no le puteamos, Igual. puteamos. Che, No. qué grande el técnico de De Barcelona. Barcelona. Es el segundo técnico. Sir Second O sea, sí, Castle. porque segundo castillo, dale, forzadísimo. Sir Second Castle. Pero, se le pero, dice. che, yo no entiendo, este programa es psicodélico. Oye, O sea, estamos- estamos hablando de Psicodélico. Cerro, agarrá y Messi, vamos a quemar ya a Nelson. No tenés para quemarle. Te callas y de repente agarrá y dice, ¡qué grande el técnico de Barcelona! Hija, yo- ahora va a decir, che, qué cagada el Feyenoord, boludo. ¿Cómo yo pero va a creo- ser contra el Inter? Yo creo que. Yo tengo el diagnóstico. No, ¿Qué tiene, no, Franco? no. Exceso de asado. No, no. Es camión. Y Franco, es que es muy disperso, boludo. Te habla de Cerro, después quiere quemar a Nelson y después. ¿Vieron el técnico de Barcelona? Y yo tengo TDA de verdad, no es un chiste bobo. Y sí. Yo en serio tengo TDA, che. Se nota. Trastorno de- TDAH. Y así pues se dicen de burro. TDAH. Trastorno de déficit de atención e Sí. hiperactividad. Yo tengo Sí. eso. Sí, sí, No sí. tengo problema en decir. No, está bien. Vos te querés burlar de eso. No, yo no me estoy burlando. Vos te estás burlando de la gente que está... Que tiene... No, te estás burlando, Coquea, de algo serio. Te estás burlando de Yo algo serio y no también está tengo. bueno. ¿Cómo Yo no vas a comer en chipería? Mariana. Te estás burlando de la gente neurodivergente, Coque. Vamos a plantar la bandera y te vamos a ir con toda la barra en Twitter. Y yo, Vamos a quemar. Yo también tengo. Vamos a quemar Pero a cuando Nelson. te vas a ir así te vas a pensar en otra cosa. Vamos a quemar a Nelson. Ponemos el. Ahí. Ahí está. ¿Cuándo le van a quemar a Nelson? Cierto. ¿Cuándo le van a quemar a Nelson? Pasó clip. ¡Salame! ¡No! Barrio, callate, estúpido. Sí, me tenés podrido, viejo. Vende humo. Me tenés podrido, loco. Andate a de la grada y rompe la bola ahí. Sí, ya me acuerdo de ese tipo. Entonces, mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. ¿Tú? Está cantando Yolanda. A Nelson le parecía al señor Crocker de los Padrinos Más. Garner, saluda a Garnero. Top días de pasión. Sí, yo creo que uno de los profesores más vende humo son los de música. Pero... ¿Qué se siente? Excelente. No estar tan hermoso. ¡Es hora de quemarlo! Va a ser la mitad de eso, estoy diciendo que soy liberteño.
Y eso- Bajo, bajo. Que me tiene loco por ti. Lo que tú quieres. Igual, Pasión Clips. Loco, loco. Y la quemada. ¡Epa! Nos regaló 10 bits, boludo. Gracias, Curita. Nos te vamos a poner todo igual. Está bien, gracias. ¡Vamos! Che, ayer No, leí a la- no, boludo. ¿Qué haces? No. Ese es el bar de enfrente. Están en el otro yo. El programa con menos fútbol que las horas de las compras, dice Milan God. Y vos lo único que tenés de fútbol es tu nombre, boludo. Miliam. Ayer el que estuvo God fue el Inter de Milán. Hija de puta. No, para. Resultado al aniversario de mayo. Bien, los muchachos. Aguante gallo. Hoy ganamos, dice Juancho Morel. Hoy gana el arquitecto, papá. ¿Juani? Hoy gana el arquitecto. ¿Quién es 2 de mayo? No. No. Yo te iba a decir algo. ¿Ese quién? No, Funciona, escúchame. ¿eh? ¿Contra quién juega Olimpia la próxima fecha? 2 de mayo. No, ahí yo te. ¿Quién es? Llega a perder Olimpia. ¿Quién es quién? No. Olimpia 2 de mayo. ¿Quién es Olimpia? ¿Quién es Darío Benedetto? Ahí está. ¿Quién es Javi Domínguez? Corten, chicos. ¿Quién? No meterán gol. Estamos en Twitch. Para la gente que pregunta. Tenemos un par de audios si queremos escuchar. ¿Me permitís, señor Nelson? Aló, Guille. Gracias, señor Nelson. Ah, la puta Cerro Porteño, será. Vos sabés un poco, mi abuelo falleció sin verle campeón a Cerro Porteño en la Libertadores. Mi papá falleció sin verle a Cerro Porteño campeón en la Libertadores. Y yo, con 23 años, también me voy a morir, pico. No es cierto. Nosotros somos la generación que hace la diferencia, hermano. Tranquilo. Tranquilo, muchachos. ¿Vieron que la IA... Acá te estoy mostrando. La IA predijo los próximos 15 campeones de América. Epa. Otra vez. Otra IA. Otra idea nueva. Pero ahí- A ver, decime los campeones, Nelson. Cerro sale 2. Cerro le empata en tricampeonato. Ese fue uno que no sé quién era ese. O sea, no sé No, quién. ese era increíble, pues Cerro le empataba a Olimpia y después Olimpia ganaba una en 80 años, bre. Pero ¿cuál era para que la cuenta, boludo? Pongo libre. Está la topadora franjeada. No te da vergüenza lo que manda el WhatsApp. ¿Eh? Es una vergüenza lo que manda el WhatsApp. Mira, pues. ¿Qué mandó? Este no da para poner. No. No, boludo, saludan a todos. Ya te van Toyota. Que hable la topadora. O sea que la gente ya está empezando a generar una empatía. No. ¿Hacia Curita? Ese. Sí, pues me regalaron una. No hace falta mostrar. No muestra. ¿Eh? ¿Tiraste? Sí. Y que Tenemos- iba a usar Pio Bobo. Creo que usa. A ver. ¿Qué tal, muchachos de Estación Estudio? Marcos, Nelson, Franco y Coque. Ganó ayer Cerro, Sí, señor. pero nadie festejó la victoria. Estamos muy mal, muy mal. No hay nada para festejar, hay que mejorar. Si no era por los 2 penales, estamos a ni un gol íbamos a meter. Eso es lo. Y Cecilio ya como 2 o 3 penales ya está fallando. ¿Cómo que va a chutar otra vez? No puede correr, no pone ganas, nada. El Pachi ya no da, no puede más ni alcanzar una pelota que se le pasa despacio, ya no da más Pachi. Ya no sé por qué es lo que es titular. Y Diego Martínez, los cambios que hace, último minuto. No sé por qué Fariña no juega de titular en vez de Pachi Carrizo. El Pachi Habló de eso. Yo escuché un poquito la conferencia de prensa. Muchachos, Y acá dijo. ¿Tenés? está. Tengo el dato, Franquito. En principio, Déjame terminar esto. Termina. Ah, Termina. pensé Diego que- Martínez habló de los jugadores jóvenes. Dicen que son muy buenos, son muy inteligentes a la hora de decidir. Hablaba por Adán Núñez. Y también mencionó a Fariña y a un par de jugadores más. Pero dice que le falta explotar.
de alguna poca manera. Le falta demostrar un poco más. Eso es lo que quiso decir en pocas palabras Diego Martínez, y va a hablando de los demostrar. jóvenes, de Cerro y de Alan Núñez en específico, porque fue el que fue titular en el lateral derecho. Dice que son muy buenos, pero le falta un poquito todavía. Y hacerlo jugar. Y sí. A ver, Nelson, ¿quiénes son? Los próximos 20 campeones de la Copa Libertadores según la IA. El campeón de América este año será Flamengo. 2026 River. 2027 Palmeiras. 2028 Racing. 2029 River. 2030 Independiente del Valle. 2031 Santos. 2032 River. Al Cerro. Ya le va a pasar en Libertadores a Boca según Vamos, la Cerro. IA. Boca hasta ahora nada. Nacional de Uruguay, campeón de América en el 2033. 2034 Corinthians. 2035 Atlético Nacional de Medellín. 2036 Boca. 2037 Olimpia de Paraguay. Clip forzado. 2038 Boca. O sea, según la IA, justo se fue la señal. Gritate y patate todo y se fue la señal, Shera. Me cagaste el clip. No importa. 2038, ¿se fue por la señal? ¿En serio? ¿No? No. Ah, vamos. Vamos. Ey. 2038 es campeón Boca otra vez. O sea que técnicamente Boca tiene Olimpia volvería a quitar un tricampeonato a Boca. Y sí. Coque, ¿para qué celebrás si ya no vas a estar vivo? ¿Qué año era? 2037. Y faltan 10 años. 12 años. Voy a tener 40 años. ¿Qué tenés ahí? Está el clip, boludo. 40 años. 2039 Talleres. Talleres. 2040 River. Dale, Nelson. 2041 Universidad de Chile. ¿La U? 2042 Palmeiras. 2043 Flamengo. Y en el 2044 Asunción Music, la web más taquillera del Paraguay. ¿Verdad? ¿por qué pusiste esa? Amigo, estamos en un clip. Franco, está en un punto. ¿Y quién es? Nosotros somos. Paraguay Music. Hey. Y ¿Quién este es? Aguante Cerro Cecilio Domínguez cantando. Independiente de Avellaneda. Y, eso no hay otro 20, los siguientes 20 campeones de América. Esa es la IA china. Banco. DeepSeek. Esta es Banco. esta es la inteligencia artificial que es de China, la DeepSeek, esta que omite ciertas cosas, muy extraña, políticamente mal hecha, está muy influenciada por la política de hacia allá. Tienen que seguir la que es ChatGPT, que es la del año pasado, que se rodó el empatado en tricampeonato de Olimpia en el 2050. Esa es la más segura. Estas son tan chinas, esas. No vale la información que trajiste. ¿Qué pasó? No, me acaban de pasar cuál es el arroba de Segundo Castillo en Instagram. Sé con caso. No, es el mortero _ puro _ chocolate. Mentira. ¿En serio me decís? El mortero puro, papá. Y tiene Sir Second Castle arriba. El mortero barra baja. Y tiene un tema puesto que dice tiempos buenos. Farruko. ¡Qué grande, Y su foto de perfil es trabando con Messi. Una pelota en la selección ecuatoriana. ¡Qué jugador, carajo! Second Castle. Que le traigan a Cerro. Encima, tácticamente. Tipazo. Le anuló a Depay, lo le anularon Sí. a Depay, no hizo nada. ¿Quién era un técnico que se vestía bien en el fútbol? Leonel era excéntrico. Matosas, el número 1. Matosas, Leonel. Yo nunca me voy a olvidar. El zapatito de... No, ese es el Tan Ortiz. No, yo nunca me voy a olvidar de. El Leonel lo que tuvo el problema fue que se fue y no pagó el traje. ¡Ay, cierto! Que ¿cuál es la palabra? No me acuerdo. Le escracharon. Pipo Grosito dice... No, no. No, Ustedes güey. son Yo, muy- es que Pipo uno- usaba saco con 43 Sí, grados. sí, O sea, es eso es lo que- que tenía. yo de Pipo me acuerdo un partido con Campera, Dan. La, Pero la gente es muy joven si todavía. saco no. Pero todo lo que engloba fútbol, yo me recuerdo en Sudamericano Libertadores, la vez que vi más
más aura de una persona era un hincha de Luque que se llama Raimundo. Boludo, obvio, Raimundo. Raimundo con el que- mocasín de Luque. Claro, pasó por Baila Conmigo. ¿Qué están diciendo? Gran tema, Tenía su mocasín de Luque. Franco, 20 años vos tenés. Ustedes son muy 25, jóvenes. boludo. Ustedes son muy jóvenes. ¿Qué te están riendo? Ustedes son muy jóvenes. ¿Nelson te parece el River que robó el celular en el shopping? No. ¿Robaron, Pierra? ¿Robaron? Sí, ayer un hincha de River robó un Ah, yo celular. también. Y No, no. Dijo yo y después se retractó, pues No. yo digo. robó un celular en un shopping. Leonel y lo Álvarez pillaron. era el que andaba. Chat. Ah, ya sé lo que se rieron ustedes. Ah, y vos sabés que ayer. Hay que pagar, chat. Hay que Ayer, pagar. no. ¿Ah? Ayer te hacían alcotés antes de entrar a la cancha de. Hija de mí. ¿Y vos qué tal llegas? No. ¿Cómo vas a dudar del profesionalismo del compañero? ¿Cómo le vas a tirar esa al aire, boludo? No. Y bueno, ¿cómo llegaste? No, le antes tomé un vasito de Fernet antes de entrar. Ah, esto no es coca, papi. Y vos sabés que tuve miedo, porque vos sabés que a lo que le salía positivo el alcotés. Comisaría. Comisaría directo. Comisaría, te llevan a la comisaría y cuando ¿Sí? termina el partido recién te sueltan. Sí, porque vos sabés que está la patrullera y cuando yo estaba entrando, se subieron como 5 o 6 hinchas de taller y le llamaban a la comisaría. ¿Por haber tomado? Sí, por chupar. Sí, porque vos, ¿Para tomar? acá en Paraguay hay una ley, Ley seca. la ley seca que no permite que uno ingrese alcoholizado a los estadios de fútbol. Bueno, Si vos salís positivo al alcotés, te agarran, te suben a la carrocería de la patrullera, te mandan a la comisaría que es de su jurisdicción y te sueltan al terminar el partido. ¿Esa ley hace cuándo? Toda la vida fue así. Y vos sabés que mi socio me decía, yo le dije a mi socio, va a haber algo test, ¿estás seguro para tomar? Me dijo, no va a haber, no va a haber, no nos van a controlar. Tomamos, ¿En qué sector entraste? la popular. Ah, entonces hay mucho más. Y sí, y yo le dije- lastimosamente... y ahí cuando Vos, yo entro, vos podés llevar una... Vos podés llevar sí. en otro lado, podés llevar, ¿sabes qué? sí. Bim, bum, bam, Es más, frula y carnaval, yo te pero voy a la decir popular algo. no. Me controlaba, la chica me dice, ¿puedes soplar acá, por favor? Yo, Ahí dijiste, Ereca Juanito, ma. de la Me voy familia preso, Cama. Me voy preso. Ereca Cama. ¿Cómo decirle? Negativo. ¿Cómo? Negativo. Pasé. Vi todo el partido y cuando salía. Otra vez, vea. ¿Cómo pico? ¿Cómo va a salir a hacer algo? Cuando terminó el partido, Al salí. contar la salida. Bueno, todo era festejo. Obviamente estaba la barra de talleres también. Ahí en- ¿Hiciste socio de la barra de talleres? No, porque eran malos. Eran malos. Sí, ¿Cómo eran malos? hubo Baline Gómez, eso también. Ah, Quilomero. Sí, Picante Quilomero. tuvo el tema de Picante. Ah, eso Bueno, no se vio. antes de salir, pasa una chica. Maradoniano fue lo suyo. No. Ah, no. Sí. La gran Lineker. Sacó un No, no fue pollo, Lineker. papá. Quiso vomitar y hizo así. Le salió así un... Y esa fue mi experiencia en la final de... Buena experiencia, te felicito. Igual, Gracias por vender pegó. también el país. Gracias por fomentar el turismo. Está bien. Hiciste una buena experiencia. Tenemos... Coque para de inventar y habla más rápido. Sí, Estoy comiendo coque. tenemos audios. Un montón. Coque, no te hagas boludo, Coque, vos sabés lo que hiciste a cambio de que Olimpia le gane a Flamengo. Menos 10, ya sabes ya qué cosa. Creo que ya no llega más para ver la Olimpia campeón. ¿Vos ofreciste 10 años de tu vida por ganar la Flamengo? 10. Yo ofrecí mi vida si ganamos la Libertadores, pero ahora el demonio no quiere. Yo ofrecí 10 años de mi vida por ganar este año. Vos sabés que cada cigarrillo te restan 11 días de vida que fumás. Ah, bueno. Y... La otra. Hay que buscar reemplazante para el lunes.
Ver partido Cerro te O no venimos el lunes, Pancho. O sea, solo se equivocó. Terminó acá, Pancho. No me dejan hacer mi chiste. Y ver un partido de Cerro, te juro que me quita más vida. Te juro que me pone demasiado nervioso. Jessica. ¿Qué? ¿Qué hizo? Coque dijo que Real es... Fue de TikTok. Mandó un audio Jessica. Hola Jessica. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Espero tardes, que Jessica. bien. De hecho, sí, a mí me gusta un programa interactivo en donde todos participen de alguna u otra forma, pero también sería bueno ese orden. Gracias Jessica, te agradecemos un montón por tu audio. No le escuchamos todo. No. Le falta el respeto a Jessica. Poné todo su audio. Uno sigue una línea de conversación de ustedes analizando algo y de repente los oyentes queremos opinar, entonces ustedes leen el comentario al respecto. Buen punto. Cuando se acaba Y un está tema, súper que pasamos el audio. Bien. hablen de todo, pero sí de una manera ordenada también Brillante. sería bueno. Pero no, Buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Gracias, Jessica. Y son Gracias, muy Jessica. divertidos, muchachos. Sigan adelante. Excelente programa. Gracias Jessica. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Le iba a cortar. Pasa que Franco nomás es... Cambia de tema muy rápido. Mamá, deja de usar mi Twitch. ¿Te crees piola productor? No. No, Acerbe. Coque ayer... No. La mamá de Pasión Quiche. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que demasiado cuerda ya le dimos a la topadora. No, hay que reproducir a la topadora. La topadora ya abusa. No, hay que reproducir a la Hay que topadora. reproducirle. Minutos y medio de audio. No. Le vamos a reproducir el primer minuto y si es interesante lo que dice, continúa. Si no, se le baja el audio. El chat pide, a ver. Pero ponerle en 1.0. No le vaya a adelantar. Lo Vamos a que escuchar, le topa ahora. vamos a escuchar Tiene un- vamos a escuchar el primer minuto. Si está Le yendo... está copiando demasiado Tino y eso es lo que me molesta. Ella pone la... Bueno, vamos. Dale play. Es chiste más, Jessica. Queridos pasajeros de la topadora franjeada, les hablo yo, el chofer, el capitán, para informarles que ayer estuve en las instalaciones de la institución enemiga. Más bien y precisamente en la popular del Club Atlético Talleres de Córdoba. Y interina los festejos, me puse a meditar y me llegó una ocurrencia en la cabeza. Últimamente se está haciendo costumbre que los equipos situados en la gradería novena terminen festejando en la casa de la institución enemiga. Un saludo, perdón, a todos los pasajeros de la topadora y a los hinchas de la institución enemiga que muy pronto estarán festejando la llegada de su salvador. ¿Quién? Pero entre comillas. Se viene el anticristo. Y el Olimpia, la topadora franjeada, va a seguir festejando. Desde ya muchas gracias. Raúl Y Melamed. que tengan una muy buena tarde. Curita Melamed. Les saludo yo. Curita. Te vamos a poner. ¡Yo te voy a poner! Te voy a poner. Personalmente me voy a encargar de poner. Share. Así que si querés grabar tu blog así bien ambientado, yo te voy a poner, no te preocupes. Güey. ¿Alguien más?
Otro personaje histórico. Personaje histórico de este querido programa. Persona de bien, no como la topadora. No, déjalo. Adelante. No te vengo bien lo que pasa en Kids. Ayer Barça ganó ante Benfica 1-0. Vacía montar su intro, pero nada más que yo su intro, pasen, que discúlpame. No te vengo bien lo que pasa en Kids. Ayer Barça ganó ante Benfica 1-0 con gol de Rafinha al 61, donde ganó Barça con uno menos y tampoco el Benfica no aprovechó las que tuvo con uno más. Y Barça, la que tuvo, robó, ganó. Y Pasó Kids entre 10 le ganaron al Benfica. ¿Cómo va a robar al Barcelona? ¡Robe, Barça, robe! en el gol metió un golazo Rafinha y después ya intentó Benfica, pero prácticamente sin ideas. Después vino el partido de Cerro, donde Cerro jugó bien el primer tiempo y después totalmente se enjauló solito el equipo de Diego Martínez, el Cerro porteño. Cerro ganó bien, pero me parece que el segundo tiempo daba para más, porque y también si no salía Iturbe, me parece que en las contras podía hacer algo rápido. Iturbe está lesionado, amigo. Robó bien, dijo Y bueno, a y referencia a la después, pelota. Fue River Talleres, donde ganó Talleres por penales, en la olla. Bueno, no vamos a pasar en el Twitter. Gracias, amigo. El Barça, yo digo algo, lo dije ayer en la previa del partido. Barça tiene que llegar caminando a semifinales, si no un fracaso. ¿Por qué le ponen la mochila a un Barcelona? Wow, le pongo la mochila, Benfica, y al ganador un Barcelona que no estaba peleando hace años, que cambió la El Barça mentalidad, si le cambió el chip y ahora la gente como vos el diario AS. Si el Barça pasa, juega contra el ganador de PSV. Dortmund Lille. Dortmund Lille. Dortmund Lille juega, boludo. Nunca puedes Arsenal que ayer. No, déjate. Real Madrid Atlético, el ganador de esa serie, juega contra el Arsenal. Bueno, contra el Arsenal. Hermano. Dortmund Lille. Dale, ay no, le vamos a dar ansiedad al Barça. No, pero el Barcelona está bien ahora, hermano, le quería meter una presión. Pero ¿cómo está bien? Tiene que ganar. No, tranquilo. Así es el modo operandi de estos madridistas. Ay, Sí, viste el que modo operandi. el Barça pues, no es un equipo gigantesco y se impresiona a nivel mundial. Gigantesco, hermano, pero estamos recuperándonos de años complicados. Estamos. Con mi querido Hansi. Te mando un beso, Hansi. Estamos. ¿Por qué lo que echas de culo? La presión de Nelson Rivera. Armando. ¿Por qué qué? ¿Por qué lo que echas culo siempre? O sea, con cada equipo que le toca siempre echa culo. ¿Quién? ¿Cómo que echa culo? No estamos, papá. ¿Quién? Ahora el Barça o ¿Quién? Da nombres. ¿De qué te quejas, Vos Nelson? estás diciendo. ¿Y cuándo checuló? No, mira, así que... ¿De qué te quejas, Nelson, si al Real Madrid siempre le toca el Leipzig y el Shakhtar? Claro, boludo, el año pasado le eliminó en penales al Shakhtar con el penal de Rüdiger. En semifinales le eliminó al Bratislava, boludo. Ganó una Champions eliminándole al campeón de Europa, al campeón de Inglaterra. Mamá querida, viejo. Nelson, te cagás y en la final hay clásico. ¿Qué? Yo te quiero hacer una pregunta. Este con su pregunta medio... Múnich. La ciudad. Claro, porque aguante el Pilsen. ¿Qué fue lo más parecido? Final. Sí. Real Madrid-Barça. ¿Cómo? No creo que pase, pero bueno, te sigo. No. El Madrid se elimina contra No. el Arsenal. Pasa. Bueno. ¿Cómo se sentirá Nelson Rivera ese día? Lo único que te iba a decir es que si el Barça gana esa final, el Madrid tiene que ganarle otra final, si no, no le pueden mirar los ojos. ¿Qué es lo más parecido a lo que pasó Boca River en Libertadores en Champions? Borussia Bayern. Eso fue lo más parecido a un clásico. Para empezar, el Borussia Bayern no es un clásico. Obvio, pero son los dos más grandes de su país. No. El clásico, Real Madrid Atlético, amigo. Pues sí, es más Derbi de la capital. Sí, Eso fue lo más parecido a un Boca O sea, River. yo creo que sí, ¿verdad? Pero, o sea, obviamente. Además, Atlético es un equipo que puede responder eso. Sí. Que es peor, porque se fue a la B y Se porque fue a perdió la una B y final perdió. contra su clásico rival. O sea, vos decís que
sea, cuando O vos sea, te referías cerrá que el los ojos, Barça... cerrá los ojos medio segundo. E imagínate que el Atlético le haya ganado la final de Lisboa al Madrid. No iban a ver las 6 Champions. Nada, iba a ser un caos. Se iba a ir Cristiano, Florentino iba a dedicarse a seguir haciendo asfalto alrededor del mundo. O sea, imagínate, pónganse a pensar por medio segundo si no pasaba lo de Sergio Ramos en el 92-48. Qué hermoso hubiera sido el mundo, hermano. Catastrófico. Qué hermoso El hubiera sido Atlético, el el Atlético iba a tener 2 Champions. Ser ganar la Libertadores sí o sí. Porque iba a tomar como ejemplo lo del Atlético de Madrid, amo. Iba a ser un lindo mundo. No iban a haber hay, guerras. espera. No hay ningún cuadro de comparación entre iban a haber Atlético y guerras. Cerro. Te voy a dar por qué no hay comparación entre Cerro y Atlético. Por 3 motivos. Uno, Se fue a la B. Atlético y Cerro no son comparativos porque Cerro es el 1 o 2 del país, Atlético es el tercero cómodo. Atlético se fue a la B y Atlético ya había perdido una final internacional en el 74. O sea, no hay. Y ya era campeón del mundo, o sea que no hay comparativo. Atlético la del mundo. Y porque en el 74 Bayern Múnich no quiso venir a jugar. En el formato ida y vuelta vino el Atlético y el Atlético ganó, creo que le ganó a Independiente, si mal no recuerdo. ¿Qué año? ¿78? 74. 74. Sí, Independiente. El papá, ¿sabe quién era el arquero del Atlético? ¿Quién? El papá del Pepe Reina. ¿En serio? Sí, y esa final se cuenta. Pepe Reina ganó así, ¿verdad? Tengo entendido que sí. En aquella final ganaba el Atlético 1-0 y faltando 30-40 segundos, el arquero se dio la vuelta a regalar sus guantes. Porque Atlético ya era campeón de Europa. Y el jugador del Bayern le pegó de 30 metros, metió el 1-1, jugaron desempate y ganó 4-0 al Bayern. Qué loco, ¿eh? Nelson dejaba de copiar mi peinado, Bruno Ponzoy. La gran Servio. No hay punto de comparación entre Florentino Pérez y José Zapac. Gracias, Chris Lab, por todas las bits. Ahora, te hago una pregunta. El señor Nelson. Crocker tira info. ¿Viste que vos decís que si el Barça llega a ganar esa final, no le pueden mirar a los ojos? No, o sea, realmente. ¿A qué te referís con eso? Que el Real Madrid no te va a poder sacar. En un debate Madrid-Barça, vos le puedes sacar de cara las 15 Las Champions. 15, pero ellos te van a decir que te gané una. Es el partido más importante de. Perdón por interrumpir. What the fuck. Nos escribió un abogado. Literal, un abogado. Bueno. Específicamente no puede. Buenas tardes, Pasión. Franco, le puede comentar a Coque si quiere proceder. Yo soy abogado a una denuncia por violencia laboral en contra de Nelson Rivera por lo acontecido el día 5 de marzo del presente año. Adjunto prueba documental, quiero que se mantenga mi identidad reservada y si Coque quiere accionar, que me avise. Es un caso muy fácil de ganar. A ver, ¿tenemos la prueba? Fue muy fuerte. Ya. Denúncienle. Por menos se fueron gente de otros canales. Por menos. Porta. Nada te preguntaba. Así va cayéndose este proyecto. Ahí se dan cuando cuenta cómo es la Nelson, dictador. Marcos, ¿qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué? No se ve. No. Nelson hizo la de quisiste banearme y no pudiste, Nelson. Viva la libertad de expresión. Yo no baneo. Yo no soy cagón. Nunca hubo un baneado en Pasión. Twitch. En WhatsApp sí. Hubo baneado en Pasión, pero ya eran demasiado. Hasta acá Nelson, se deja permite de cierto margen de irrespeto hacia nosotros. A ver, Berti Rotela, por ejemplo, fue baneado, ya le desbaneé. Sí, Berti Rotela me pidió al privado, por favor, y le desbloqueé porque es un gran amigo. Pero cuando ya va más allá de un insulto entre cargadas, ya es baneable. Ahora, si viene alguien y nos dice termos o boludeces, no pasa nada. No pasa nada. Nelson Cagón, ¿qué hace Lula en Pasión? ¿Quién ve Lula? Vos. Por vos, dice. ¿Quién es Lula? Ay, mira. Yo quiero ver. Lulax. Y Lulax es... A ver, mira la cámara, Marcos. Pero saca el micrófono, queremos verte. Y hace así. Hace así. No, ya te joder. ¿Qué? Es más fachero que yo. Como chulear. Eran el mejor streamer de toda Ciudad Nueva. Ciudad Nueva. Ok.
Grande Lulax. Nelson, ya pudiste. Che, yo estoy cada vez más cerca de usar anteojos. En un mes. Al principio nomás cuesta, después te vas acostumbrando. ¿Qué? Claro. O sea, con muchas cosas, ¿no? Como la Trabajo. Vida, como la vida misma. La vida misma. Venir acá 5 días a la semana. Claro. Que por lo visto cuesta también. Ir a la facultad. Nelson, ¿ya pudiste capturar los padrinos mágicos? Sí, acá están. ¿Cómo y Wanda? Estúpido. Harry Potter y Milhouse. Serán Harry Potter y Milhouse. Nelson se va, pero acá está. Gracias, Benja. Dicen que Nelson juega bien de central porque tiene... No. Hoy vamos a jugar fútbol. Mira vos. Yo quiero irme a jugar. ¿Te vas a ir a jugar full? Sí, ¿Pero te vas a ir, pa? Hay chorizada después. ¿Qué peor tiene? Y pedaño comer chorizo para jugar fútbol. ¡Asado! ¿Qué tipo de chorizo estuviste preguntando que sí había? A mí el choriqueso me gusta mucho. Y el... En serio, hacer chiste de chorizo, boludo. ¿Cuántos años? No, ¿en serio vas a comer choriqueso? ¿Cierto, boludo? Sí. Nah. Primero que nada, el choriqueso es lo más rico que existe. No, Dios mío, boludo. A mí me gusta... ¿Viste la bandera del trapo del Atlético? Orgulloso de no ser como vosotros. No te gusta el choriqueso. ¿No te gusta el choriqueso? ¿A vos te gusta el choriqueso, Farra. Marco? Marco va a decir que no, ¿sabes para quién? Para copiar al Claro, no, para... Mira quién habla. Mira quién habla. ¡Ay, el choriqueso! ¿Tenés un choriqueso acá enfrente? Ese es muy rico también, Alan. Pero creo que ese de dónde es, Marcos, el que dice Alan. Ese de... ¿De qué ciudad del interior era? No. El que dice Alan. Sentate, boludo, te fuiste a la puta, man. No. Sentate. ¿Sabes qué pasa? Que quise decir que comía mucho, pero me salió... Está rico ese, ¿eh? El chorizo. El chorizo con queso. Me encanta el programa. Shirley me llamo. Nelson, te haces el que sabes de gastronomía y haces 5 minutos. asado en el air fryer. No. ¿Me pueden hacer caso una vez? Sin odiarme. Y Sin sí. hatearme. ¿Te gusta el chorizo? No. Vamos a jugar un juego rápido. ¿No? Sí, tenemos 5 minutos. Yo quiero jugar contra Coque. Creé un juego nuevo. Dale. Mira, es lo mismo que jugamos, pero de conexiones. Vos y un jugador, yo y un jugador, y tenemos que llegar a ese jugador lo más rápido posible. ¿Pillas? llegar al final del programa. Un vasito, Está mal, boludo. Escucha un poco. El juego es el mismo que jugamos de decir 2 clubes, pero decir 2 jugadores. Y El tenemos muerto que de lograr- aceptar la abogada del... Y tenemos que lograr la conexión entre los 2 jugadores, ¿entiendes? Vamos a jugar mano a mano. Bueno, vamos a probar, dale. 3, 2, 1, tal jugador, yo, tal jugador. Dale. Y tenemos que lograr la conexión entre esos jugadores. Ok. Y el primero, yo tengo, dice y dice. ¿Se entiende? Ok. Vale. Yo contra Coque, por favor. Vamos a poner música de pelea. ¿Qué yo estoy viendo acá? Muy bien. Música, tensión y jugamos. Le dice acá. Le dice acá. Ahí está, adelante. Habilítame. Dale. ¿No suena? Ahí está. Coque, mano a mano. Dale. Tenemos un jugador y... Ven, ¿a poco vamos a jugar? Tenemos un jugador, vos, un jugador yo, y tenemos que conectar esos 2 jugadores por jugadores que jugaron entre sí. ¿Entre ¿Entiendes? Sí, conexiones. Sí, un jugador. 3, 2, 1. Derly González. Derly González con... Con Pirlo. Derly González. Chelo Stigarribia. Pirlo. Bien. 1-0. Yo iba a decir... Polenta. ¿Polenta jugó con Pirlo? No. Ah, dale, otro. Dale. ¿A tirar, no? Dale, rápido. 3, 2, 1. De Jong. No, espera, yo quiero. Espera.
Vos hiciste una pausa entre el 2 y el 1 y dijiste 1 y ya dijiste. O sea, le está cagando, boludo. Voy a hacer conteo Hacer yo. conteo Dale, vos, dale, dale. viejo. Un poco serio. Vamos. Sus jugadores a la cuenta de 3, 2, 1. Yo vinco. Lampard con Yo vinco. Jovinko, Pirlo, Lampard. 2-0. Lampard y Jovinko, Lampard y Pirlo jugaron en el New York City juntos. Bien. Otro. Ya ganaron. ¿Qué pasó? Y nadie más se pelea. Pero 4-5 una coque, boludo. Vamos acá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Enfrente! Al toque se dio cuenta, boludo. Salió volando. Qué boludo. Decí. Lolo 20, decí Henry Leipzig Coque. Henry Leipzig. Henry Leipzig. Nelson, dejaste tu... No, esa marca de vehículo tiene... ¡Epa! Nelson. Coque, mira la cámara, por favor. Quiero mostrar a mi peluquero para que me haga tu corte. Date una vuelta. Eso. Chararararara, chararararara. Ya no está más. Claro. No está mal, chananana. Muy buen programa, soy Pablito Pintos. ¿Vos qué querés trabajar en Andú? Ya está. Chao, gente. Nos vemos. Falta un minuto. Yo no me voy. Me quedo en el chat. Un minuto queda. Y tenés que recuperarlo los 20 años que viste tarde. Ay, que había tráfico, boludo. ¿Qué voy a hacer? Estaba en Villamorra. ¿Cómo voy a llegar temprano? 20 minutos ya tarde. Sí, boludo. Empezó y él estaba llegando. Sí, estaban los jugadores de River pasando enfrente a nosotros. Quedan 10 segundos, chat. Yo me quedo con ustedes. Aunque todos ustedes me odien, yo sé que ustedes no me quieren, chat. Yo sé que ustedes están enojados conmigo y que los resultados de Cerro no me acompañan, pero yo igual les quiero mucho a ustedes y yo sé que todo el mundo pide que Alfred venga o que venga cualquiera, pero yo tengo una conexión muy especial con todos ustedes y les quiero y jamás les voy a dejar en bola un minuto antes. Porque yo no soy así como los perros y de verdad yo les tengo un aprecio muy grande aunque ustedes me odien.